Bien chicos, vamos a comenzar entonces con la sesión número 2 que trata de límites con funciones en varias variables. Principalmente la idea es reconocer cuándo un límite existe y cuáles son sus condiciones y además diferenciar algunos métodos de cálculo del límite como el método directo, el arreglo algebraico y dos nuevos que son los iterados y el método de trayectorias. Bueno, para definir yo un límite vamos a partir por definir la distancia entre dos puntos. Como ustedes saben, la fórmula es raíz de la resta de las abscisas al cuadrado menos la resta de las ordenadas al cuadrado. Más o menos la misma historia, si tengo un punto A y un punto B, simplemente resto las primeras componentes al cuadrado, resto las segundas componentes al cuadrado, las enésimas componentes al cuadrado, las sumo y les saco la raíz cuadrada. La expresión de la distancia es de a b, o sea, la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Okay? Bien. Otro concepto que vamos a definir es lo que es una bola abierta. Una bola abierta es una bola de centro A y de radio R positivo, de tal manera que la bola de centro A y radio R sea el conjunto de todos los valores de X que estén dentro de la bola. O sea, en castellano, la distancia entre ese punto y A siempre tiene que ser más chico que el radio de la bola completa. Por ejemplo acá, esto es una bola abierta. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto X cualquiera y mido esta distancia va a ser más chiquitita que el R. ¿Ya? Si tengo este punto de acá, calculo la distancia, esa distancia va a ser más chiquitita que el R. Pero nunca va a ser R, por eso es que va punteada la circunferencia. Que puede ser una esfera, puede ser hasta un intervalo. Un intervalo abierto será un intervalo que esté abierto por ambos lados. Bola reducida en la misma estructura de la bola abierta, ¿ya? Solamente que se le coloca una comilla, de radio R y centro A, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta corresponde al conjunto de todos los puntos que pertenecen a esta bola sin considerar el centro, o sea, esto. Fíjense, es la misma que acá arriba, pero sin el punto A. Y una bola cerrada, que es B con una barrita arriba, que también de centro A y radio R, es cualquier esfera o cualquier bola que cualquier punto me da una distancia menor que el radio, pero también igual. O sea, esta vez tomo el contorno de la circunferencia como recreación. ¿Ya? Bueno, entenderemos por vecindad a un punto A de una bola abierta con centro A. O sea, en castellano tengo el punto A y todo lo que está, o todos los elementos que están en esta bola se le llama vecindad. Como la vecindad del Chavo, ahí viven todos. Conjunto abierto. Un conjunto es abierto, o un conjunto A es abierto, si solo si para cualquier valor de X existe un delta mayor que 0, tal que una bola de centro X y radio R es un conjunto de A. En castellano, si esta bola es abierta es porque si yo tomo un punto de él y dibujo una bola dentro de él, del radio que sea, este va a estar dentro del mismo conjunto. Y efectivamente, si yo por ejemplo acá, si tomo el centro de este conjunto, perfectamente puedo hacer una bola de radio más chica que el radio original. Pero ¿qué pasa si estoy muy en el borde? También puedo hacer lo mismo, porque como el radio puede ser muy chiquitito, ese delta puede ser muy chiquitito, entonces también puedo crear bolas más chiquititas cercanas al borde. Un conjunto es cerrado, esto no lo vamos a ocupar mucho, pero un conjunto es cerrado cuando es lo contrario al abierto. O sea, en castellano un conjunto es cerrado cuando el complemento es abierto. Si el conjunto es cerrado y el complemento es abierto, porque esto tiene que ser cerrado, no hay otro. Es lo contrario, acuérdense que el complemento es lo que no está en el conjunto. Entonces, por ejemplo, si este es el universo U, ¿cómo yo sé si este conjunto es abierto? Porque yo tomo un punto cualquiera, dibujo una bola, ¿cierto? Esta bola es de radio de epsilon y centro X, ¿ya? Y esta bola está dentro del conjunto, por eso es un conjunto abierto. Y si tomara un punto acá, lo mismo, puedo hacer una bola muy chiquitita que también la contiene el mismo conjunto. Un punto de acumulación. Un punto de acumulación es simplemente un punto en donde yo tengo una bola reducida, o sea, una bola sin el centro, ¿ya? Y si esta bola reducida de un cierto punto P0, que es el punto de acumulación, ¿ya? Es subconjunto de A, y eso no me da vacío, entonces yo puedo decir que ese punto es de acumulación. En castellano, por ejemplo, este es el punto de acumulación, ¿ya? Entonces yo dibujo una bola
que va a ser el conjunto A, dibujo otras bolas de centro cualquiera, no necesariamente en el punto de acumulación, pero tiene que estar dentro del punto de acumulación, eso sí. Y como la intersección contiene el punto de acumulación, entonces ese es un punto de acumulación. En pocas palabras, un punto de acumulación es un punto donde su alrededor, por muy chica que yo haga una bola, siempre voy a tener elementos cercanos a él. En pocas palabras. Cuando nosotros sabíamos en cálculo 1 el límite cuando x tiende a x0, x0 es un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque por muy chico o cada vez que yo me voy acercando al punto x0, voy generando bolas abiertas, bolas abiertas, bolas abiertas, bolas abiertas. Y cada vez que hago más chico la bola, sigue teniendo elementos cercanos el punto A, por eso es de acumulación. Definición de una función en varias variables. No les voy a leer toda la cháchara que está acá, pero a simple vista tiene la misma estructura que tenía en cálculo 1. O sea, el límite cuando un vector A tiende a un punto A de acumulación de la función y eso me da L, es porque para todo valor de epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de la resta entre el punto y el punto de acumulación menor que delta, entonces el valor absoluto de la función menos el límite tiene que ser menor que epsilon. Aquí en funciones de una variable usamos el valor absoluto y no la norma. ¿Por qué usamos aquí la norma y no el valor absoluto? Porque si son vectores. Entonces yo no le puedo calcular el valor absoluto a un vector. Por eso uso la norma, que es el concepto de distancia en el espacio vectorial Rn. ¿Cuál es la realidad de esto? Vamos a suponer que tengo una función cuyo dominio es este conjunto naranja, amarillo, no tengo idea qué color, soy daltónico, y tengo un punto de acumulación cualquiera. Entonces yo me voy a acercar a ese punto de acumulación. ¿Cómo me voy a acercar? Generando una bola abierta con centro AB. Obviamente ese punto tiene que estar dentro de la bola. Entonces yo voy a analizar todos los elementos que están acá dentro, ¿ya? Estos elementos pertenecen a un conjunto o a un subconjunto del dominio de la función. Entonces, en pocas palabras, me estoy preguntando cómo está cambiando la función cuando yo solamente tomo un pedacito en torno a ese punto. Si yo miro acá, ¿ya? Ojo que el radio de esta bola es delta, ¿ya? O sea que yo hice alrededor de él una bola de radio delta. La pregunta es, ¿qué pasa en el eje Z? ¿Qué pasa con las imágenes? Y curiosamente pasa algo usual. Todos los elementos que pertenecen, o sea, este conjunto tiene un valor de límite que es L, que es el valor de la función evaluada ahí. Sin embargo, pasa algo curioso. Todos los elementos que están acá sobre la bola, su imagen está entre este intervalo, entre L más epsilon y N menos epsilon. ¿Eso qué significa? Que si yo cambiara el radio delta y lo hiciera más chiquitito, este también se va a hacer más chiquitito. Por lo tanto, aparentemente hay una relación entre el delta y el epsilon. Por eso dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. O sea, para cualquier cambio en el epsilon es porque hubo un cambio en el delta. ¿Sí? Aquí lo podemos ver de manera en 3D. Ya tengo ese punto de acumulación, entonces yo hago una bola de radio delta, en este caso ahí nos dice delta, y lo que yo hago es observar las imágenes en torno a ese punto de acumulación. Y justamente las imágenes están acá, en este entorno. Y este entorno está entre L más epsilon y L menos epsilon. Ahí está el valor de L. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, si yo cambio el delta, cambio el epsilon. Por lo tanto, ¿cuál es la pega para demostrar un límite? Encontrar una relación entre epsilon y delta. Si yo encuentro una relación entre epsilon y delta, lo que obtengo es el valor que necesito. Ya, necesito que me den un segundo porque me acabo de acordar que tengo una expresión mala y si no la cambio me van a lincharme. Acá. Este sería delta, este sería epsilon. Bien. Veamos un ejemplo de demostración. Límite cuando xy tiende al 2,3 de 3x más 2y. Eso, según el ejercicio, vale 12.
Aparentemente, esto es igual que el límite. Yo reemplazo el punto acá y obtengo el valor del límite. La pregunta es cómo se demuestra. Entonces, ocupo la definición. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la norma entre la resta de x, y y el 2,3, que tiene que ser menor que el delta, implicaría que la función menos el valor del límite tiene que ser menor que epsilon. Y ahora empieza la lucha. Vamos a partir por acá. xy menos 2,3 es restar el x con el 2 y el y con el 3. La norma es la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, que lo vimos en la sesión anterior. Toda raíz se puede separar en una suma de raíces, pero no es el valor igual, sino que es menor o igual. O sea que esta raíz se va a separar en esto, pero con un símbolo de menor o igual. O sea que esto es mayor o igual a eso. Esto es el valor absoluto de x menos 2 y esto es el valor absoluto de y menos 3, menor que delta. Entonces, si yo la suma de dos términos positivos es menor que un número positivo, significa que él es menor que ese número y él es menor que ese número. ¿Ya? Que es lo que está acá. De esta forma encontré una relación entre el x y el delta, entre el y y el delta. Bien, vamos a la función. La función es esa. 3x menos 2y, o sea, más 2y, menos el valor del límite que es 12. Lo que tengo que hacer acá es tratar de expresar acá en términos del x menos 2 y el y menos 3. Porque de ellos yo sé que son menores que el delta. De eso yo tengo claro que puedo reemplazarlo por delta. Sin embargo, ¿qué voy a hacer? El menos 12 lo voy a separar en dos números, en menos 6 y menos 6. Uno de los menos 6 lo voy a juntar con el entre 6. Entonces al factorizarlo me queda 3x menos 2. El otro menos 6 lo voy a juntar con el 2y, que al factorizarlo me queda 2 por y menos 3. La relación triangular del valor absoluto decía que es la suma de dos términos que están dentro de un valor absoluto es menor o igual al valor absoluto de cada uno. El 3 y el 2 son números positivos, por eso que sale fuera del valor absoluto de manera inmediata. Y queda eso. Entonces esto es menor o igual a eso, ¿cierto? Y yo sé que el x menos 2 es menor que delta, por eso ahí dice menor y queda 3 delta. Y él me queda 2 delta. 3 delta más 2 delta son 5 delta. Y 5 delta igual a epsilon. Por lo tanto, delta es epsilon partido por 5. Fíjense lo que acabo de decir. Que para cualquier valor de epsilon lo reemplazo acá y obtengo el valor del delta. O sea, acabo de encontrar qué pasa cuando en torno a un punto de acumulación yo hago una bola de un cierto radio y cómo varía las imágenes en torno a L acá, en el Z. ¿Sí? Cómo varía el epsilon, en pocas palabras. Entonces, como encontré una relación entre delta y epsilon, ¡pum! Ese es el valor del límite. Otra demostración. Límite cuando xy tiende al 3,-1 de x cuadrado más 2xy igual a 3. Lo mismo. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de xy menos 3,-1 es menor que delta. Entonces, eso menos 3 es menor que epsilon. Ya con un poco de experticia sabemos que tengo que restar x, y con 3,-1, eso me queda 3x menos 3 y más 1, menor que delta. Esto se traduce en el valor absoluto de x menos 3 más el valor absoluto de y más 1 menor que delta, y por lo tanto x menos 3 menor que delta y más 1 es menor que delta. Aquí viene lo peor. ¿Cómo yo llego de esto a escribirlo en términos de x menos 3 y más 1? Lo que yo hice, tengo el x cuadrado, le voy a restar un 9. ¿Por qué? Porque si le resto 9 me aparece el x menos 3, x más 3. Y ahí me aparece el x menos 3 que necesito. Si le resto un 9, le tengo que sumar un 9. Que se lo sume al 3 y eso me queda 6. Que está acá, 6 por 1, 6. Ahí está metido ese 6 que yo agregué. Entonces para que aparezca el y más 1, ¿qué fue lo que hice? Le agregué un y a este 1, un y más. Entonces, claro, si lo agregué, tengo que quitar el 6i, por eso dice menos 6i. Y curiosamente, si yo factorizo él con él, me va a quedar eso, 2i por x menos 3. Apareció el x menos 3 que necesito. Ese fue el arreglo matemático, es un arreglo básico, muy básico. ¿Ya? Ahora, es difícil porque ¿por qué lo agrego? Es solamente porque necesito que aparezcan los x menos 3 y los y más 1, solo por eso.
¿Cuál es el detalle? Conozco el valor absoluto de y más 1, conozco el valor absoluto de x menos 3 y de x menos 3, pero no conozco el de x más 3 ni el de y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los que tengo inicialmente y le voy a asignar un valor al delta. En este caso voy a pensar que el delta vale 1. Entonces tengo x menos 3 en valor absoluto menor que 1. Abro el valor absoluto, menos 1 menor que x menos 3 menor que 1. Voy a sumar 6 para que aquí me quede un x más 3. Entonces me queda 5 y 7. Y para que esto se transforme en un valor absoluto, el 5 tiene que ser mayor al menos 7. De hecho, es mayor al menos 7. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como x más 3 en valor absoluto menor que 7. Y ahí encontré una relación para el x más 3. Para el y más 1 en valor absoluto es menor que 1. O sea, menos 1 menor que y más 1 menor que 1. Necesito el y. Entonces voy a restar por 1. Entonces que me queda menos 2 menor que y menor que 0. Pero el 0 es menor que el 2. Entonces ahí me quedan los extremos iguales de signos contrarios. Entonces el valor absoluto de y es menor que el 2. Listo. Entonces nos lanzamos a la vida. Tenemos esta expresión. Separamos. Valor absoluto de él, que es eso. Valor absoluto de él, que es eso. Valor absoluto de él, que es eso. Entonces, esto es menor que delta. Y esto es menor que 7. El 2 es el 2. Esto es menor que el 2. Por eso me queda un 4 ahí. 2 por 2. Y esto es menor que delta. Esto sigue siendo 6. Y esto es menor que delta. Entonces tenemos 7 delta más 4 delta más 6 delta. Eso me da 17 delta igual a epsilon. ¿Ya? Por lo tanto, el delta es epsilon partido por 17. Sin embargo, recordando lo mismo que hacíamos en cálculo 1, como el delta ya se le asignó un valor que era 1, entonces simplemente el valor del delta que voy a elegir va a ser el valor mínimo entre el 1 y el epsilon partido por 17. Entonces, como encontré una relación entre epsilon y delta, ese es el valor del límite. De nuevo, bastó con reemplazar y obtener el valor. Entonces, claro, hasta acá hemos demostrado límites. Las propiedades son las mismas que en cálculo 1. El límite de la suma de la resta se separa, de la multiplicación se calcula en cada uno, de la división en cada uno, etc. Pero ¿cómo se calcula un límite en varias variables? Primer método, reemplazo directo. O sea, ese valor se reemplaza acá y se obtiene el resultado. Eso se reemplaza acá y se obtiene el resultado. Como es directo, no es necesario demostrarlo. O sea, yo estoy seguro que este es el valor del límite. Este es el valor del límite. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si me da 0 partido por 0? Entonces, hay expresiones, no son todas, que son factorizables o racionalizables, o que tienen un arreglo matemático para yo calcular su límite. En este caso, si yo reemplazo esto acá, me va a quedar 0 partido por 0. En este caso yo puedo hacer esto. Entonces, ¿qué hice? Agrupé de a 2. Ojo que al agrupar hay que un menos porque al colocar un paréntesis acá hay un signo negativo delante. Álgebra básica. Factorizo por x, factorizo por 2, factorizo por y menos 2 y llego a eso. Esos 2 se van y me queda y menos 2. Y ahora puedo reemplazar. Es 1 menos 2 menos 1. Aquí lo mismo. 0 partido por 0. Si reemplazo, me va a dar eso. Racionalizo. Raíz de x más raíz de y. Raíz de x más raíz de y. Multiplico. Un error multiplicar término se escribe por separado. Abajo me queda una suma por su diferencia que es x menos y. Se van y me queda eso. Y raíz de 2 más raíz de 2. Todo raíz de 2. De nuevo. A pesar de que es de la forma 0 partido por 0, estoy calculando directamente el límite, porque solamente estoy haciendo un arreglo. Por lo tanto, en este método tampoco es necesario demostrar el límite. Pero sí es importante que entiendan que antes de calcular cualquier límite tengo que reemplazar. Y si me da 0 partido por 0, recién hago el arreglo. Porque hay personas que hacen el arreglo al tiro y empiezan a arreglar y se demoran la vida y nunca fue 0 partido por 0. Entonces eso es una pérdida de tiempo. Tercera forma, límites iterados. En cálculo 1, cuando yo calculaba un límite en torno a un punto de acumulación x0, yo tenía dos alternativas. O me acercaba por la izquierda o me acercaba por la derecha. Y nada más. Eso era todo lo que yo podía hacer. Ahora, si yo estoy en un punto en el plano, yo me puedo acercar por millones de formas a ese punto. ¿Ya?
por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por diagonal, no diagonal, más diagonal, menos diagonal, qué sé yo. Los límites iterados son la forma de aproximarse en base a rectas horizontales y verticales. Esa es la forma de llegar al punto. Entonces, por ejemplo, si este es el punto x, y quiero llegar al 0, 0, entonces primero, ¿qué voy a hacer? Voy a tender el y al 0 y después voy a tender el x al 0. Ahí sí llego ahí. ¿Cuál es la otra? Tender el x al 0 y después el y al 0. O sea, en castellano, este límite se puede separar en dos. Primero calculo el límite cuando y tiende al valor de y, y a eso le calculo el límite cuando x tiende al valor de x. O primero calculo el límite cuando x tiende al valor de x, y a eso le calculo el límite cuando y tiende al valor de y. Problemas. Como son infinitas las curvas que pueden aproximarse a un punto, ¿ya? Si son todas iguales, el límite vale eso. El problema es que son infinitas. Entonces tú nunca vas a saber si realmente es el valor del límite, porque puede que exista una curva de la nada que de que sea distinta. Entonces, cada vez que te den todas iguales, tienes que demostrar que ese es el valor del límite, con la definición. Pero esto tiene una gracia, y es algo seguro. Si los límites iterados dan distintos, es porque el límite no existe. Y ahí está la gracia de los límites iterados, porque me ayuda a determinar cuándo el límite no existe, más que cuando existe. Me sirve, pero tengo que demostrarlo. Primer caso. Dice determinar el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la expresión que está acá. ¿Ya? Entonces, claro, si hago límite iterado, primero hago el límite cuando y tiende a 0 de la expresión, y al resultado le calculo el límite cuando x tiende a 0. Si reemplazo y ahí cuando tiende a 0, aquí me queda x cuadrado, aquí me queda 0, 0 partido por algo 0, y cuando le calculo el límite, me da 0. Al revés, primero cuando x tiende a 0 y después cuando y tiende a 0. Entonces cuando x tiende a 0, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar y cuadrado. Pero 0 partido por y cuadrado es 0 y su límite es 0. Los límites de al lado dieron iguales, entonces aparentemente el valor del límite es 0. No puedo asegurarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Demostrarlo. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la resta entre el xy menos 0, 0 en norma es menor que delta, entonces la función menos L es menor que epsilon. Ya sabemos que esto es x, y, esta norma es eso, esto lo puedo separar en la raíz de cada uno de ellos es el valor absoluto menor que delta, por lo tanto cada uno de ellos es menor que el delta. Hasta ahí todo viola. La f de x, y es eso. ¿Y qué vamos a hacer? Un arreglo matemático que es el siguiente. Al y cuadrado le voy a sumar un x cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando el valor del numerador. Como estoy aumentando el valor del numerador, significa que esto es mayor o igual a esto que tenía antes. ¿Por qué hice eso? Porque al hacer eso se van a ir el numerador con el denominador. Se me simplifica la expresión quedando valor absoluto de x cuadrado, que es valor absoluto de x por valor absoluto de x. Donde esto es menor que delta, esto es menor que delta, delta por delta, delta cuadrado, y esto vendría siendo el epsilon. Entonces saco la raíz y por ende el delta es la raíz de epsilon. Como encontré una relación entre el epsilon y el delta, entonces el límite vale 0. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Tenemos esta expresión y quiero calcular el límite. Entonces una de las técnicas que estoy ocupando son los límites iterados. Entonces primero el límite cuando y tiende a 0 y luego cuando x tiende a 0. Cuando y tiende a 0, ese se va y ese se va, quedando menos 3x cuadrado y x cuadrado abajo. Se va lo x cuadrado y me queda menos 3. Al revés ahora, cuando x tiende a 0 y después cuando y tiende a 0. Cuando x tiende a 0, se va a ir ese y se va a ir ese. Entonces me queda 4y cuadrado y abajo menos 1, menos y cuadrado. Se va lo y cuadrado y me queda menos 4. ¿Cómo son los límites? Distintos. Oh, son distintos, entonces el límite no existe. Esa es la gracia de nuevo de los límites iterados. Sin embargo, hay millones de trayectorias que yo puedo utilizar para llegar al punto de acumulación, ¿ya? Entonces ese método se llama el método de las trayectorias. El método de las trayectorias simplemente dice que voy a tomar una trayectoria que pasa por el punto A, B, que es al que estoy tendiendo, y lo voy a reemplazar en la función. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la función de ser un límite de una función de dos variables va a pasar a ser un límite de una función de una sola variable. Y ese límite sí lo sabemos calcular. La misma de recién.
son infinitas curvas, así que no puedo hacer infinitas curvas. Lo que sí puedo hacer es hacer familias de curvas, familias de rectas, familias de parábolas, pero eso tampoco me asegura que el límite exista. Así que si me llegase a dar todo igual, tengo que demostrarlo. Si me dan distintos, maravilloso, no existe. Entonces, si tenemos un ejemplo, si yo me quiero acercar al punto, me puedo acercar por una recta, por una parábola, por una circunferencia. Las curvas más usuales son estas. Y menos b igual a m por x menos a, y igual a m x menos a al cuadrado más b. Ambas son curvas que pasan por el punto a, 0. Unas curvas básicas que les anoté ahí. Veamos la primera. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy partido en x cuadrado más y cuadrado. Como tiende al 0, 0, solo tengo que usar una familia de algo que pasa por el 0, 0. Voy a usar una familia de rectas. Una familia de rectas que pasa por el punto 0, 0 es igual a mx. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo eso en el y. Me queda eso. ¿Qué pasa? Que como ahora esta expresión solo depende de x, ya no es necesario colocar xy. Coloco simplemente x y lo hago tender al valor que tiende el x originalmente, que es 0. Multiplico x por x cuadrado, aquí me queda eso. Factorizo por x cuadrado, me queda eso. Y se va lo x cuadrado, quedando ese valor del límite. Fíjense bien. Si la pendiente vale 1, voy a tener la recta igual a x. Y cuando reemplazo acá, voy a obtener un valor del límite. Pero cuando la pendiente la cambio a 2, va a cambiar el valor del límite. Y cuando valga 3, va a volver a cambiar el valor del límite. Eso significa que el valor del límite está condicionado al valor de la pendiente. Eso hace que para cada valor sea distinto. Conclusión, el límite no existe. Otro ejemplo. Determinar el límite cuando x tiende a 0, 0 de x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Esta la hicimos recién con los límites iterados y dio 0. De nuevo, vamos a usar la recta igual a mx porque pasa por el 0, 0. Reemplazamos aquí, queda eso. Factorizamos por x cuadrado, se va a hacer con s y me queda eso. Entonces cuando reemplace el x cuando tiende a 0 acá, me da 0. Oh, pareciera que sí es 0. Vamos a usar las parábolas, igual a mx cuadrado. Lo mismo, reemplazamos en y. Recuerden que ahora solamente se escribe x tiende a 0. Me queda esa expresión, factorizo por x cuadrado, se simplifica y llegamos que el límite también vale 0. O sea, aparentemente el límite vale 0. Y como ya lo hicimos en la diapositiva 16, sí sabemos que el límite vale 0 porque lo demostramos. Por último, determinar el límite cuando xy tiende al 3,1 de esa expresión que está ahí. De nuevo, chiquillos, se me había olvidado decirles, recuerden que tienen que reemplazar el punto acá, la otra era obvia, ¿ya? Aquí va a dar 0 partido por 0, por eso es que hago todo esto, si no reemplazo y obtengo el valor al tiro. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que tengo esta familia de rectas, es el valor de y, que es 1, y es el valor de x, que es 3, quedando esa familia de rectas. Entonces ahora eso lo reemplazo acá, entonces, donde dice y, coloco el valor de y. Donde dice y, coloco el valor de y. Donde dice y, coloco el valor de y. Y donde dice y, coloco el valor de y. Aquí se va los 1, así que me queda eso, específicamente. Aquí multiplico término a término, llego a eso y empiezo a eliminar, quedando eso que está aquí. Esto que está acá, bueno, aquí factoricé por n. Esto que está acá no es factorizable. ¿Ya? No es factorizable ni tampoco simplificable, pero me sigue dando 0 partido por 0. Entonces, hay una técnica que ustedes conocerán en cálculo 1 que se llama la regla del L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Que está hecha para límites de la forma 0 partido por 0. Deriva arriba, deriva abajo. Si yo derivo arriba, me queda 3x cuadrado, me queda menos 18x y me queda 9. Si yo derivo acá, baja el 4, x menos 3 elevado a 3. Aquí baja el 2 y me queda x menos 3. ¿Cierto? Si yo reemplazo cuando x tiende a 3 acá, aquí me va a quedar menos 18, abajo me va a quedar 0. Eso inmediatamente no existe. Así que este límite no existe. Por eso les dije que rebasaran L'Hopital, porque el L'Hopital también se puede ocupar acá una vez que tengo una función de una sola variable. Bien, chiquillos, hasta acá hemos terminado la sesión número 2, ¿ya? La próxima clase vamos a ver, la próxima sesión vamos a ver las continuidad de funciones en varias variables y las derivadas parciales como primera parte.
¿ya? No vamos a ondear en ella, pero no tanto. Se van a dar cuenta que es lo mismo que cálculo 1 como les había dicho. ¿Ya? Que estén muy bien.